Ujú. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por aceptar mi invitación para esta entrevista y por las respuestas que de antemano me puedas brindar sobre este tema de la violencia contra la mujer en la narrativa femenina, en este caso en México. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias. Al contrario, es un honor para mí, como siempre, charlar contigo. Quisiera comenzar con esta pregunta muy importante. De qué te llevó a escoger estudiar a las escritoras mexicanas del siglo XX. Bueno, el dominio del canon masculino, porque cuando yo estudié la licenciatura, después la maestría y el doctorado en literatura hispanoamericana, con enfoque en México, pues todas las obras que leíamos eran de varones, de escritores. Contadas con los dedos de la mano, como decimos, eran las escritoras que cubríamos o que cubrimos en esos cursos. Entonces, cuando terminé el doctorado y comencé a trabajar como docente, me di a la tarea de buscar a esas escritoras que, pues, que habían tenido una voz y que habían dejado un legado, pero que no las habíamos estudiado en mis cursos. En los cursos de literatura vamos a hablar específicamente de México, puesto que tu enfoque también es México. Pues en 1977, en un curso de literatura mexicana, un seminario, leímos a tres escritoras, a Elena Garro, a María Luisa Lachina Mendoza y a Rosario Castellanos. Entonces, claro, yo sabía que había escritoras que habían tenido una voz y que habían dejado un legado muy importante, pero al no estar dentro del programa de estudios, tanto en mi licenciatura, maestría y tampoco en el doctorado, ya cuando terminé y cuando pude elegir yo las lecturas de mis cursos, fue como dije, bueno, pues ahora vamos a darles voz a esas escritoras. ¿Y por qué del siglo XX? ¿Por qué me he enfocado en esas escritoras del siglo XX? Precisamente porque en 1977, cuando leí Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, para mí fue una autora muy importante. De hecho, en ese momento se convirtió en mi proyecto de vida. Y cuando ya ejercí como docente y que empecé a buscar a estas autoras, siempre teniendo como eje motor de mi proyecto de vida a Elena Garro, me dije, bueno, voy a ver, quiero saber quiénes son las escritoras antecedentes de Elena Garro, ¿no? Las directas, quiénes, quiénes le abrieron brecha a la voz de Elena Garro y quienes produjeron al mismo tiempo que Elena Garro estaba dándose a conocer como creadora. Y esto fue lo que me llevó a descubrir, porque en realidad no había leído ni tenía noticia de Carmen Mondragón, o mejor conocida como Nahui Olin, de Antonieta Rivas Mercado, Nelly Campobello, Guadalupe Dueñas, y ya del siglo, digamos, del siglo XX, pero ya mediados del siglo XX, pues Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Luisa Josefina Hernández y otras autoras, ¿no? Entonces, es por eso que mi enfoque ha sido escritoras, las escritoras de la vanguardia, de las que produjeron su obra en los años 20, 30, hasta las que produjeron o empezaron a darse a conocer como escritoras en la segunda mitad de los años 50, que es donde se ubica Elena Garro, ¿no? Cuando se da a conocer como dramaturga en 1957. Además de esto que me mencionas de la época, ¿qué otras cosas tienen en común estas autoras que te llevaron a escogerlas específicamente a ellas? Bueno, que son escritoras muy innovadoras.
Todas ellas, ¿no? Desde Carmen Mondragón, Antonieta Rivas Mercado, eh, Nelly Campobello, Guadalupe Dueñas, Elena Garro, Rosario Castellanos, Luisa Josefina Hernández, entre otras más, María Luisa, la China Mendoza, son escritoras muy innovadoras, es decir, en cada uno de los géneros que ellas abordaron, sea poesía, dramaturgia, en la narrativa, tanto en el cuento como en la novela, eran escritoras que no solamente innovaban la manera en trabajar esos géneros, sino que también fueron escritoras muy contestatarias, escritoras muy críticas de los preceptos patriarcales, ¿no? Que pusieron en tela de juicio la opresión de la mujer eh, por por las leyes, por los preceptos de la sociedad falocéntrica. Y ellas ventilaron todo esto, fueron muy críticas de esta opresión a través de sus obras, ya sea obra ensayística o también en sus obras creativas. Y también otra cosa muy común que las une, o que es un común denominador entre ellas, es que no solamente son creadoras, no solamente fueron escritoras, o en el caso de Nahui Olin también pintora, artista, sino que también fueron mujeres que se preocuparon por la injusticia social, es decir, que se involucraron en movimientos sociales que tomaron acción, ¿no? Que fueron activas en la lucha en contra de las injusticias y también grandes defensoras de la democracia, es decir, que se involucraron en la política, ¿no? Porque tuvieron una voz desde el punto de vista de la política en contra de las dictaduras, ¿no? Específicamente pues en México. Entonces son factores que las unen y que para mí fueron muy importantes trabajarlas y verlas en pues sí, en la manera en que se fueron desarrollando e interconectando entre ellas, ¿no? Adentrándonos ya en el tema de la violencia contra la mujer, ¿qué papel juega este tema en la obra de las autoras con las que has trabajado? Bueno, Ford, sí, definitivamente un papel muy importante. Es un leitmotiv. La violencia en contra de la mujer es un leitmotiv en la obra de todas ellas, de todas estas escritoras que he trabajado, desde Carmen Mondragón, ¿no? Ahí vemos la violencia, bueno, la violencia, no solamente la violencia física, la violencia sexual, sino también la violencia emocional, ¿no? Psicológica, que han ejercido los preceptos patriarcales sobre la mujer. En Carmen Mondragón, en Nahui Olin, lo vemos obviamente en su poesía, en sus prosas poéticas, eh, y también en sus cartas, en la correspondencia que ella sostuvo o en las cartas, aquellas cartas que ella le envió al doctor Atl y que las conocemos gracias a la iniciativa del doctor Atl porque las rescató y las publicó en su libro Gentes Profanas en el Convento, ¿no? Ahí vemos esa violencia. Y también, desde luego, la vemos en su obra, ¿no? En la manera en que ella cuestiona la opresión de los preceptos patriarcales, en sus poemas, en sus prosas poéticas, la manera en que cuestiona esa, esas leyes, ¿no? Que impiden el desarrollo intelectual de la mujer. Ella lo vivió en carne propia, también por ser una mujer tan irreverente, ¿no? Como fue Carmen Mondragón. Bueno, y lo mismo en cada una de ellas. La violencia en contra de la mujer es un leitmotiv en la obra de todas estas escritoras, ¿no? Además de Nahui Olin, que me mencionaste, ¿hay alguna otra escritora que se caracterice por hacer un tratamiento único de la violencia en sus obras y de qué forma hace este tratamiento? Y yo creo que una de las escritoras más importantes que han ventilado la violencia en contra de la mujer es Elena Garro. En Elena Garro lo vamos a ver no solamente en su dramaturgia, porque muchas personas piensan que Elena Garro se da a conocer primero como dramaturga en 1957
sí, desde el punto de vista creativo, digámoslo así. Sin embargo, Elena Garro se dio a conocer primero como periodista en 1941 y precisamente en torno a la violencia de género, ¿no? Porque ella entrevistó a varias personalidades, ¿no? Como a Frida Kahlo, a, a una cantante de ópera, a una cantante de ópera, Lolita González, que desapareció de la escena, muy probablemente por el autoritarismo del esposo, que no permitió que ella continuara con su carrera de cantante de ópera. También entrevistó a Isabela Corona, que era una actriz de teatro. En fin, entonces, y todas las preguntas de Elena Garro en esas entrevistas que ella realizó con estas personalidades femeninas de la cultura mexicana de los años, principios de los años 40, pues giran en torno a, a la opresión de la mujer, a que no tienen una voz propia, a que no pueden desarrollar sus propios intereses, su propia creatividad y que quedan reducidas a la esfera privada, a la esfera del hogar, ¿no? A ser madres, esposas, que es lo que en esos momentos estaba padeciendo Elena Garro como esposa de Octavio Paz, ¿no? Y entonces ya Elena está marcando ahí esa violencia, ¿no? Que no es una violencia física, ¿no? No es una violencia sexual en ese entorno, pero que es una violencia emocional, psicológica, porque prohibirte, impedirte que desarrolles tu creatividad, tu proyecto, tus intereses artísticos es una violencia, ¿no? Y luego Elena Garro incursionó en la cárcel de mujeres menores de edad en 1900, a finales de 1941, precisamente para investigar qué sucedía con las niñas, con las jovencitas de clases sociales desprotegidas que eran violentadas, ¿no? De diferentes, de múltiples maneras. Entonces, en Elena Garro siempre va a haber una mirada, una preocupación por la violencia en contra de la mujer en la sociedad patriarcal. Y luego, ya en 1957, cuando se da a conocer como dramaturga, pues obviamente nos entrega unas obras de teatro muy importantes en donde vemos la violencia en contra de la mujer de una manera todavía más poderosa, más determinante, ¿no? Para enfrentarnos a estos abusos masculinos sobre la mujer, ¿no? Tú como mujer, ¿qué sentiste la primera vez que leíste estos textos que tratan la violencia? Me identifiqué inmediatamente con los protagonistas femeninos, bueno, con las protagonistas, perdón, con las protagonistas femeninas o con las mujeres, con estos personajes violentados, me identifiqué inmediatamente. En el caso de Elena Garro, cuando leí Los recuerdos del porvenir, me identifiqué sobre todo con Isabel y con Conchita. Isabel por precisamente por esa frase tan célebre, ¿no? Cuando ella dice, ¿por qué el único destino para la mujer es el matrimonio? ¿No? Porque yo lo había vivido muy recientemente en ese momento, en mi adolescencia, ¿no? Y en mis primeros años de juventud, en donde la familia, mi familia, no mi padre ni mi madre, porque afortunadamente fueron más liberales, pero sí en la familia, los tíos, ¿no? Las tías, incluso las primas mayores que yo, que consideraban que, bueno, ya entrando a los 17, 18 años, tu destino es casarte, ¿no? Era casarte. Y cuando leí esa novela, ya en mis 21, 22 años, 23 años de edad, pues claro que me identifiqué con Isabel, con esa rebeldía, ¿no? De que ese no era nuestro único destino. Y con Conchita me identifiqué porque todas las mujeres hemos estado silenciadas durante siglos, durante milenios, ¿no? Y Conchita es el personaje femenino completamente marginado, silenciado, no puede hablar, no puede expresarse, le han coartado su voz, vive en la completa censura, ¿no?
En muchos sentidos también me sentí así en mi adolescencia y en mis primeros años de juventud, ¿no? Entonces me identifiqué, fue un retrato hablado. Y yo creo que también en gran medida por eso Elena Garro me impactó, ¿no? Y se convirtió pues, en mi eje motor. Para ti, Patricia, ¿qué papel juegan elementos literarios como el simbolismo o la metáfora en la forma en que los lectores reciben estas obras que tratan sobre la violencia contra la mujer? Muy importante, Paz, muy importante. Esa es una excelente pregunta, porque vamos a hablar de Elena Garro, ¿no? Vamos a concentrarnos en Elena Garro porque definitivamente es una pionera en ventilar la violencia de género de una manera mucho más eh, reveladora, ¿no? Aunque no dejo de olvidar y quiero mencionar a Antonieta Rivas Mercado, porque Antonieta Rivas Mercado tiene un texto crucial también sobre la violencia en contra de la mujer en ese cuento titulado Páginas Arrancadas, ¿no? En donde explícitamente menciona la violencia sexual en el matrimonio, o sea, la violencia sexual institucionalizada por la Iglesia Católica, ¿no? Eres mi esposa, me perteneces y yo tengo derecho a, a que tú cumplas con tu deber como esposa en la cama, en la cocina, en la sala, en cualquier espacio, ¿no? Ese es un cuento muy, muy importante de Antonieta Rivas Mercado, a páginas arrancadas, en donde se muestra esa violencia sexual en el matrimonio. Y bueno, entonces pasando a Elena Garro, los símbolos, efectivamente, las metáforas son muy importantes, porque yo considero que cuando hablamos de violencia sexual, de una manera, de alguna, digámoslo con un lenguaje coloquial, ¿no? Con un lenguaje prosaico, un lenguaje más abierto, ¿no? Más sencillo, más directo, como eh, la tiró en el suelo, le abrió las piernas y la despojó de sus prendas íntimas y la penetró, ¿no? Es un lenguaje crudo, directo, agresivo. Creo que no tiene el mismo impacto si se hace a través de las metáforas y de los símbolos, porque este lenguaje coloquial, desafortunadamente, está tan usado, tan desgastado, porque la violencia en contra de la mujer es milenaria, que ya no nos impacta, ya no nos desgarra. ¿Me explico? Ya es tan del uso común que ya no nos trasciende. En cambio, la metáfora, el símbolo, nos desgarra mucho más. Y pienso en algunos ejemplos, en los perros, precisamente cuando Javier va a preparar a su prima Úrsula para, para que no, para que no se oponga, para que no se resista al secuestro, y ella le dice, ¿para qué me quiere Jerónimo? Y él le dice, bueno, pues Jerónimo te quiere arrancar la piel, ¿no? Te quiere arrancar la piel. Esa metáfora es tan poderosa porque arrancar la piel es precisamente arrancarte lo más íntimo de tu ser humano, que va desde la violación, ¿no? Hasta arrancar tu identidad, arrancarte todo, despojarte de todo, porque una mujer, un ser humano que es violentado, sexualmente, pierde toda capacidad de poder desarrollarse sana, libre y de una manera más natural, ¿no?
Las mujeres que son violadas no pueden tener una vida sexual libre, plena, ¿no? Entonces, esa metáfora. Ahora, otro ejemplo, el rastro. En el rastro de Elena Garro, cuando llega Adrián a asesinar a su esposa que está embarazada del hijo de ambos, la manera en que se refiere a ella, la manera en que le habla y le dice que es una serpiente, que es una perra desorejada, que es un revolcadero de machos, ¿no? Y la empieza a apuñalar y la insulta y le dice, cállate, perra desorejada, no quiero oír tu voz, ¿no? No quiero oír el tintineo de tu voz. Cuando la mujer habla y el hombre calla, el hombre muere, ¿no? Entonces, ese lenguaje es muchísimo más impactante. Yo creo que ese nos nos simbra mucho más, ¿no? Y un ejemplo más, Paz, creo que es muy revelador, es el árbol de Elena Garro. Cuando Luisa es violentada también sexualmente en el corral de su casa y no le narra a sus padres que ha visto entrar a un hombre en el corral la agarra y que la tira al suelo. No, dice, yo vi en el corral a a un charro, ¿no? Ella lo describe como un charro que echa lumbre y que tiene un látigo. Entonces, esa metáfora de un charro que echa lumbre, la lumbre es la metáfora, ¿no? El símbolo de de la lujuria, de la sexualidad desbordada del macho, del hombre, que llega y agrede a esta jovencita y la viola, ¿no? Entonces, no utiliza la palabra, la penetración, no, el látigo y me latigueó y me latigueaba, o sea, el látigo como símbolo, ¿no? Fálico. Entonces yo creo que eso es más impactante. Nos habla mucho más, toca más las cuerdas finas. Y Elena Garro utiliza ese lenguaje y lamentablemente tenemos todavía muchos lectores y lectoras que no se han sabido acercar a la obra de Elena Garro. Sé que en otros libros, como en Óyeme con los ojos, has incluido también a autoras más recientes, algunas que todavía están produciendo. Entonces, ¿tú qué evolución o qué cambios notas en la forma en que todas las escritoras con las que has trabajado han abordado el tema de la violencia contra la mujer? Bueno, sí, definitivamente ya hay una mayor apertura en los últimos años, pero muy recientemente, Paz. Es decir, esta apertura de la que estamos hablando, desde mi punto de vista, será una apertura de hace unos 5, 7, 8 años máximo. No creo que haya habido una mayor transformación en los años anteriores, ¿no? En los últimos 7, 8 años creo que sí hay una mayor preocupación en las voces femeninas, en las escritoras, por romper el silencio, ¿no? Y por revelar no solamente la opresión en contra de de la mujer, la violencia sexual, la violencia física, emocional, psicológica, el no permitirle a la mujer desarrollar sus proyectos, sus intereses intelectuales. Ya las mujeres protestan, las mujeres se divorcian, las mujeres no se casan, viven con sus compañeros, pero es mucho más fácil separarte de una relación tóxica, como dicen hoy en día, si no estás casada, ¿no? Que simplemente coges tus cosas y te vas del departamento, de la casa, qué sé yo. Definitivamente ya hay una mayor concientización y hay una ruptura de ese silencio y de ese conformismo, ¿no? Em,
Sin embargo, todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Todavía hay mucho trabajo que hacer. Las escritoras están también otro aspecto muy importante que las escritoras están ventilando a través de su obra es la pedofilia, ¿no? Que es un tremendísimo caso, son aspectos tan desgarradores de nuestras culturas, porque no solamente la cultura mexicana, esto es mundial, que se le esté dando voz a los niños, a las niñas que no la han tenido, ¿no? La pedofilia es un caso que me doy cuenta que se está abordando cada vez con mayor profundidad, ¿no? Y obviamente todos los casos de concernientes a las diferencias, a la diversidad sexual, ¿no? También. Entonces, creo que ya hay una mayor apertura, un romper el silencio, el no darle ya más voz a las leyes patriarcales, ¿no? Una última pregunta que me gustaría hacerte en esta ocasión es, ¿hasta qué punto consideras tú que el hecho de ficcionalizar las experiencias de violencia que estas autoras pudieron haber vivido fue liberador para ellas mismas? Definitivamente creo que fue liberador. Yo creo que para todos nosotros, para todas nosotras, hombres o mujeres, es liberador hablar, confrontar, enfrentar los traumas, ¿no? Pues la famosa catarsis de los griegos, ¿no? Yo creo que fueron muy sabios los griegos al hablar de la catarsis. Y claro, porque los traumas, todos padecemos traumas, ¿no? A lo largo de nuestra existencia, porque no hay perfección, estamos expuestos a ello. Entonces, si el trauma lo vives y lo encierras, se te convierte en una piedra en tu ser, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma. Es una piedra, es am, un elemento que no te deja desarrollar, que no te permite tener paz o tener tranquilidad o tener alegría para, pues para enfrentar lo que sigue en tu proyecto, en tu jornada vital, ¿no? Porque estás cargando un peso muy grande. Entonces, hablar de lo que nos ha sucedido, ventilarlo, confrontarlo, es muy importante para liberarte. Y definitivamente el arte yo creo que uno de los aspectos a los que tenemos acceso los seres humanos para liberarnos. Y la escritura es un arte liberador por excelencia. Y definitivamente si analizamos las obras de estas autoras como Carmen Mondragón, como Antonieta Rivas Mercado, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Elena Garro, todas de una manera o de otra, quizás en algunas de ellas de una manera más obvia, en otras quizás de una manera más subliminal, pero es una obra autobiográfica. Por eso son escritoras fundamentales. Son escritoras que se convierten en clásicos de la literatura eh, mundial, ¿no? Porque hablan de la experiencia, de esa experiencia liberadora. Muchas gracias nuevamente, Patti, no solo por la entrevista, sino por este trabajo que has hecho rescatando y dando a conocer a las escritoras mexicanas del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paz. Al contrario, te agradezco tu interés por las escritoras mexicanas y sé que tú también tienes tus proyectos de vida y tus proyectos personales, literarios, como creadora y como investigadora. Es un placer para mí ver a jóvenes como tú tan comprometidas con su quehacer y de no dar marcha atrás y de no permitir ya que los preceptos patriarcales impidan que tengas voz. Gracias a ti, Paz. Muchas gracias.